bendiga en esta tarde. Amén. Y que Él sea con nosotros, como oraba Dionisio, con su Santo Espíritu, ayudándonos en el cumplimiento de lo que Él en otro tiempo inspiró a sus hijos y dejaron escrito para nosotros, especialmente en este fin que nos corresponde. Yo he estado en la última prédica hablando justamente de el reino de Dios inmóvil y de los hijos de este reino que han venido desde el cielo, como vino el Señor Jesucristo. También vinieron estos hijos para ayudar en esta obra de salvación. Pero es necesario, o fue necesario, establecer un orden. Y Dios usó al pueblo de Israel y muchos hijos de Él en ese pueblo que dejaron escrito para nosotros. Por eso ellos mismos dijeron que teníamos que sobreedificar sobre esos fundamentos o enseñanzas de ellos, ¿no? O sea que la prédica que tenemos o que tiene Pueblo Santo es con fundamento, es con principios del mismo Espíritu Santo, que dejó escrita esta escritura que dice la misma escritura, que no vino por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo usó a estos santos, a sus santos hijos, para dejarnos la escritura. Bueno, hoy en particular quiero hablar del apóstol Pablo, como otras veces hemos hablado. Estuve hablando de Juan la última vez, pero el apóstol Pablo también, un elegido de Dios, un hijo que Dios apartó para él. Y voy a estar compartiendo en Primera de Corintios. El capítulo 2. Desde el versículo 1, en la página 186. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, ¿no? Dice que el apóstol no fue con nada de esto a anunciar el testimonio de Cristo. Ahora yo, hablando del apóstol Juan, en la prédica anterior, estaba él preso por el testimonio de Cristo. En la misma manera, este apóstol habla de anunciar el testimonio, o sea, el cumplimiento de la Escritura que se daba en Cristo, el Hijo de Dios que había venido al mundo. Él daba testimonio que se cumplía la Escritura en esta criatura o Hijo de Dios que era nuestro Señor Jesucristo. Y nos hace ver el apóstol todo lo contrario a lo que el mundo se presenta, particularmente
en estos días, cuando se anuncia entre ellos con grandes títulos y grandes nombres, pero en el caso de este apóstol y de muchos hijos de Dios que están escritos, ellos con mucha humildad, dándole lugar a Dios y al Espíritu Santo en este caso, que los enseñó. Y dice en el versículo 2: porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿No? Era el cumplimiento, lo que correspondía, que se cumplió con el Señor Jesucristo. No otra cosa de los hombres, sino el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 3: y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y del poder. ¿No? O sea que él como que se despojó a sí mismo de esa grandeza que en otras cartas lo escribe, de todo lo que él había sido según la ley, un fariseo enseñado a los pies de Gamaliel, un grande de la época. Dice que todo eso él lo dejó como estiércol, como nada, para alcanzar esta riqueza que había puesto el Señor Jesucristo en él, dándole lugar a Dios, dándole lugar a Dios. Y bueno, en esta enseñanza o en este apóstol, como en otros muchos hijos de Dios, tenemos una enseñanza de humildad y de negarse a sí mismo por el Señor, para ser usado de Él, para que Dios pueda hacer la obra que corresponde en el tiempo. Ninguno de ellos se predicó a sí mismo para que la gente creyera en ellos, sino que todos trabajaron y predicaron al Señor Jesucristo como el Salvador de todos los hombres, de aquel entonces y de ahora y de todo el mundo. El Señor Jesucristo y su nombre que nos dejó para que la humanidad fuese salva. Y me estaba acordando especialmente de Juan el Bautista, cuando entendió que se cumplía la Escritura en el Señor Jesucristo. Decía a los que le seguían que a Él menguaran y que crecieran a Cristo, dándole lugar al cumplimiento, porque Juan el Bautista también era un grande de Dios, el mayor nacido de mujer, está escrito. Pero dice el más pequeño que el ángel más pequeño del cielo, ¿no? Todo ordenadamente, pero lo que quiero resaltar es que todos estos grandes hijos de Dios, como Juan el Bautista, fueron por el cumplimiento de la Escritura, por el testimonio de lo que estaba escrito, que era necesario cumplir, era necesario
cumplir. Pero la gente busca lo contrario. El mundo busca lo contrario. En aquella época, cuando a Juan le enviaban de los mismos religiosos de la época a preguntarle quién era. Si era Elías, si era el profeta. Él negaba. Él decía: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Y en este caso, el apóstol Pablo, que se despoja de todo eso que tenía humanamente, que había logrado, él procura presentar el testimonio de Cristo. Dice: no con palabras persuasivas, dice, de humana sabiduría, sino dándole lugar a Dios, dice, para que la fe, dice, no esté nuestra fe fundada en los hombres y en las palabras de los hombres, sino en Dios. Y lo vamos a leer un poquito más abajo. En el versículo 5. Dice: para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshace. Era la sabiduría del cielo, algo divino que Dios les había revelado a ellos para compartir en este mundo, en esta tierra, con los seres humanos para la salvación. Eso divino. Por estos divinos hijos de Dios, que tuvieron que participar de carne y de sangre para acercarnos eso celestial a la tierra. ¿No? Qué hermosura y qué sabiduría del apóstol Pablo, tratando de presentar a Cristo y a lo que Dios le había revelado, en la manera de que los hombres no pongan la vista en los hombres, en nadie, sino en el Dios que vive y permanece para siempre, el cual dice que predestinó la sabiduría. Así como ellos eran predestinados, eran del cielo, también dice predestinó esa sabiduría. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de los siglos, antes que se formase todo en los cielos, Dios tenía determinado y predestinado lo que estas criaturas iban a hacer, lo que iban a hablar, lo que iban a enseñar a la humanidad. ¿No? Estos grandes hijos de Dios que en la tierra se humillaron a sí mismos para darle lugar a Dios, para tratar de alcanzar a la humanidad, como dice el mismo apóstol, en muchas maneras. ¿No? Con los sabios, con los pobres, con los ricos, haciéndose el apóstol para tratar, dice, de alcanzar a alguno para salvación. Vamos y leemos un poquito más abajo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido,
nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, ¿no? Humanamente es imposible conocer la determinación de Dios si Dios no la revela. Como está escrito, Él revela sus secretos a sus siervos, los profetas, pero humanamente no a los hombres. Pero, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema en la humanidad? Que el ser humano se apropia esto divino del cielo como si fuera propio. Y ahí tenemos los grandes problemas hoy en día en la humanidad, porque se han levantado muchos maestros y falsos maestros mayormente, que han confundido a la humanidad, que dicen tener el Espíritu Santo y se atreven a muchas cosas de que estos hijos de Dios no lo hicieron, ¿no? Y bueno, ¿por qué esto del día de hoy en particular lo hablo y lo manifiesto? Para hacer notorio lo que son los hijos de Dios y lo que son los hijos de los hombres, ¿no? Que tuercen, como dice el apóstol Pedro en cierta carta, hablando del apóstol Pablo, que los indoctos torcían la Escritura para su propia perdición, porque a esto sabemos que Dios les reveló y les enseñó y dejaron escrito. Pero los que dicen ser sin testimonio de la Escritura, esos son los que han hecho el mayor mal en la humanidad. Desde el principio, no de ahora, desde el principio, cuando aquella gente, como estos apóstoles, trabajaban por el Evangelio y por el testimonio y por la unidad y la hermandad de los hermanos, muchos comenzaban a abrirse de los hijos de Dios hasta el día de hoy. Y hoy vemos las grandes religiones que tenemos, grandes maestros, grandes escuelas que preparan para esas religiones en particular. Pero nada de eso hizo el Espíritu Santo, que eligió a sus hijos y los enseñó, como está escrito en las Escrituras, a estos predestinados y elegidos antes de la fundación del mundo. Quiero compartir, no salgan si quieren de esta escritura, en Romanos. Estuve hablando un poquito el día jueves, pero podemos profundizar un poquito más. En Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también predestinó. A los hijos de Dios del cielo, que eran de allá, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando toman carne, son hermanos del Señor. Estos hijos de Dios, no habla de la humanidad en general, sino estos elegidos para esos trabajos o determinaciones de Dios, dice en el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
Pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Pero lo dice por causa de las criaturas de Él, que son expuestas, como dije en la prédica anterior, a total, en algunos casos, desprecio de la humanidad, como lo fue el apóstol Pablo, en cárceles, en azotes, en todo lo que se puede mencionar humanamente, lo que en la época les acontecía. La persecución, las tribulaciones, como decía el apóstol Juan, todos estos hijos lo padecieron por traernos el Evangelio del reino. Este Evangelio del reino es el que tenemos prometido para el último tiempo. También por hijos del reino, por hijos de Dios determinados para este tiempo. Están las Escrituras y las profecías y el tiempo vigente en el cual debemos esperar en Dios y ser firmes en lo que entendemos, que ciertamente no pasa la palabra de Dios y su determinación, en este caso con el pueblo santo. Tenemos que ser firmes en esa fe, no en una fe humanamente, como decimos, una fe loca, de creer todo a todo viento de doctrina, porque nos hablan de Dios, es de Dios. No, hoy Dios nos ha dado entendimiento para discernir lo que es de Él, de acuerdo a los testimonios, y lo que no es de Él, para que nosotros examinemos como está escrito, si es de Dios o no es de Dios. Eso es lo que tenemos que ver y el cuidado que tenemos que ver si es así, ¿no? Porque si no, el diablo tiene muchos hijos, ¿no? Y son los que han causado el mayor mal contra la doctrina del Señor Jesucristo, que enceguece los entendimientos y entorpece a la humanidad, teniendo la palabra y la enseñanza como si nada, por el hombre como si nada. Que Dios nos ayude a darle la dimensión a lo que hemos escuchado por el Espíritu Santo, especialmente de la boca del pastor Aquiles. De la boca del pastor Aquiles, un maestro, un predestinado, con una enseñanza directa para todos, para nosotros que estamos aquí y para toda la gente que escuchó. Crean o no crean la humanidad. Ahora es lamentable que gente que ha estado en la congregación del Pueblo Santo no haya entendido las enseñanzas que han sido dadas por el Espíritu Santo. Es lamentable que pase esto como si no tuviesen memoria de lo que han oído y entendido. Inexplicable. Quiero particularmente hablar de una persona que estuvo con nosotros. No lo voy a mencionar porque no vale la pena. ¿No? Pero en esta semana me visitó en el trabajo. Pero enajenado, se ha olvidado totalmente de las enseñanzas que escuchó del pastor Aquiles. Reclamando para sí
un derecho sin elección, donde hemos escuchado por años al pastor Aquiles que el Espíritu Santo se va a manifestar y va a elegir a sus hijos y hijas también. Por años el pastor trabajando en esa manera. Cuando encontramos una persona opuesta totalmente, aún de atreverse a desear mal, como si fuera un juez. Ni aún los ángeles se animaron a dar contra el diablo. Y cuando los apóstoles, por ejemplo, del Señor Jesucristo en cierta ocasión dice, quiere que hagamos descender fuego del cielo para que lo consuma, el Señor le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿No? Ellos eran de Dios, con una enseñanza de Dios, que somos a favor de la humanidad, no en contra, a favor. Nunca se nos puede pasar de querer hacer justicia. No estamos en el lugar de Dios. No estamos en el lugar de Dios. Para decir, este se salva, este se pierde, este va a pagar. Dios dará cuenta en su momento, en su tiempo, como tiene determinado en la Escritura. Es increíble. Bueno, pasó cuando se retiró de hacer una oración delante de la iglesia en contra de Dionisio, pidiendo justicia a Dios, donde fue la persona que obró desde un principio mal, ¿no? Bueno, eso es inexplicable, ¿no? Bueno, que Dios tenga misericordia realmente, ¿no? Porque cuando obra una persona así, que no se encuentra en las Escrituras un testimonio en contra de un hermano, de nadie, más bien nos manda la Escritura del Señor, aún por los enemigos, tenemos que orar. Tenemos. El Señor dará su pago, dice Él, pero nunca nosotros podemos posesionarnos y tener un derecho que no nos da Dios, no nos da la Escritura, ni el Espíritu Santo tampoco. Y bueno, eso es para que nosotros tengamos la certeza en la palabra, en la justicia de Dios, que va a ser posible la salvación nuestra y la de los hermanos, pero nunca poniéndonos en un lugar que no nos corresponde. Dios no nos da el derecho, Él se reserva el derecho sobre la humanidad. Y bueno, como dije al principio, no tiene nada que ver los hijos del reino, estos predestinados, con lo que son los hombres, que aman la gloria de los hombres, ¿no? Estas criaturas totalmente contrariamente trabajan hasta dar su vida para llevar la palabra de Dios. Todos los hijos de Dios en todos los tiempos fueron iguales, ¿no? Bueno, que Dios nos ayude siempre a ser firmes, pero no por nosotros, sino por lo que Dios ha puesto en cada uno, la fe, la certeza, el entendimiento, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Dionisio, ni yo, ni el que esté predicando se va a predicar a sí mismo, sino darle lugar a Dios. Y como leí en Corintios, de que Dios tiene determinada o predestinada la sabiduría
para cada cumplimiento. Y dice más aún abajo, de donde leí, en el versículo 9, para terminar. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es por Dios mismo, no humanamente. Dios tiene determinadas estas cosas, dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Hoy nosotros estamos sabiendo muchas cosas que el mundo ignora, aún los que creen, porque no les ha llegado quizás la palabra o el entendimiento que el pueblo santo tiene de parte de Dios para ellos. Porque se manifestó el Espíritu Santo, porque hubo un Hijo de Dios que enseñó al mundo, porque siempre estuvo enseñando el pastor Aquiles en radio o como pudo manifestando. Pero son ciertamente estas cosas que quizás humanamente a la gente le parezca imposible, pero Dios tiene su determinación y llegado el tiempo lo hace, como está escrito en muchas escrituras. Lo vuelve a hacer. Dice, ¿qué es lo que es? Dice Salomón. Sino lo que fue, y lo que fue ya es. Y lo vuelve a hacer nuevamente llegado el tiempo. Dios se propuso terminar con nosotros los gentiles con una unidad, una hermandad, como está escrito. Restaurar esos principios que estoy hablando, esos fundamentos en el mundo, hacer este cuerpo, esta iglesia, y vendrá el Señor Jesucristo a levantar. Pero si no es por Dios, si no es por el Espíritu Santo y la manifestación de Él, humanamente, no. Imposible. ¿No? Y más imposible, bueno, lo han hecho los hombres cuando han tomado el lugar que no le corresponde. Como dijo el Señor Jesucristo a la gente de la época, ¿no? Que se habían sentado muchos sobre la cátedra de Moisés. Ahora, ¿qué pasa? Muchos se han sentado sobre la cátedra de los discípulos. Y dicen ser. Pero el derecho lo tiene Dios y lo manifiesta Dios en su momento con los protagonistas o los predestinados, como estuve leyendo. Esa sabiduría oculta, ¿no?, que el mundo no conoce, que está escrita, llegada el momento, Dios la revela a sus hijos para que se cumpla. Que Dios bendiga y gracias a Él por permitirnos estar en esta gracia y en este lugar que es pueblo santo. Que Dios nos ayude siempre a permanecer hasta el final. Dios bendiga.